Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme. fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. En la mañana de hoy tuvimos una reunión sui generis, una reunión diferente a todo lo que veníamos haciendo. Fue más como un conversatorio, pues claro, la ausencia de los compañeros panelistas, los compañeros de la mesa de trabajo, era notable, pues, o sea, de 6, incluyendo la coronel, Santiago, Fernando y Luis, más Eric y Eduardo que estaban esta mañana, de 6 habían 2, entonces pues las 2/3 partes estaban ausentes, un 66%, 66,6% estaba ausente, entonces pues había más tiempo, había más oportunidad de hablar todos y cada uno, tanto que pues abrimos la oportunidad de participar en directo, preguntando, compañeros que estuvieron en el chat, y fue así como Elena Lizalde, desde el estado de la Florida, en los Estados Unidos, creo que ella reside en Fort Lauderdale, y Edgar Lancheros, que había sido también miembro fundacional de Irradiando, de nuestros primeros compañeros en el panel. Entonces, bueno, hubo oportunidad de que cada uno de ellos hiciera un par de preguntas a los compañeros de la mesa de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes, bueno, algunos la habrán visto, otros la podrán ver después en diferido. Estuvo amena, agradable, constructiva. En fin, el punto es, mañana volvemos a reunirnos con todos, estaremos ahí en pleno. Voy a tratar de aportar algunos elementos que tengan que ver con la temática y pues voy a referirme a la pregunta con la que cerramos el programa. Edgar Lancheros comentaba que algunas personas diferían del método, como detractores de la forma de escuela con que les estamos enseñando o estamos ministrando o estamos trayendo cada día la enseñanza para todas las personas. Y bueno, exponiéndonos ahí, como lo hablamos el otro día, pues poniendo nuestro pellejo ahí en la picota pública. Bueno, voy a referirme a eso, pues claro, esta mañana recordamos la vieja anécdota del campesino con su familia que terminan viajando al pueblo llevando al burro al hombro, cargado entre toda la familia. O sea, si nosotros prestamos atención a los comentarios de todos y queremos darle gusto a todos, terminaremos haciendo algo inverosímil, algo estúpido. Sería un exabrupto.
pues vamos a escucharlos a todos, pero hay unos principios, hay una razón, un motivo para cada cosa. Entonces, es claro, cada una de las personas que se encontró el campesino en el camino, pues tenía algún punto de vista para aconsejar: el machista, el feminista, el humanista, el ecologista, el naturista. Todos tienen sus puntos de vista, pero no podemos complacer a todos. Pero sí podemos, como está escrito, presentar razón de por qué estamos haciendo las cosas como las estamos haciendo. Entonces, voy a tomar como referente una porción de la Escritura que nos enganche con el apóstol, con el patriarca Abraham, que es lo que venimos desarrollando, estudiando, considerando. Y entonces vamos a conectar a Abraham con Pablo. Ya es un poquito complejo. Entonces, es así. Pablo llega a Éfeso. Ustedes saben que hay una epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Si la escribió él o no, ese no es nuestro punto. El punto es que ahí lo tienes en tu Biblia. Gálatas, Efesios. Sí, después de Hechos de los Apóstoles está Romanos y las 2 de Corintios, y ahí viene Gálatas y Efesios. Ahí está. Entonces, aconteció que el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles dice que en tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de dar algunas vueltas, llegó a Éfeso y vio a unos discípulos, que era un grupo de ellos, y bueno, les enseña, los bautiza. Eran 12, hizo su COE en Éfeso. Dice el versículo 7, eran por todos unos 12 hombres. Eso es su círculo de oración y estudio en Éfeso. Así nace la iglesia en Éfeso, con un COE. Mira la importancia, trayendo enseñanza a partir de una pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, notable. Entonces, ni siquiera, ya sabemos entonces que son gentiles, no son judíos, porque los judíos sí han oído hablar del Ruach HaKodesh, pero estos no, son personas. Ahí quién sabe qué religión tuvieran, pero digamos, son simplemente gentiles, no la compliquemos mucho. Fueron bautizados. Entonces, bueno, ¿qué había en Éfeso? Pues había sinagoga. Entonces, dice el versículo 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Ojo para los literalistas, ¿no? No quiere decir que Pablo entró y se quedó hablando 3 meses. No, sino que habló con denuedo durante 3 meses. Iba a las reuniones de la sinagoga, un día y otro día y una semana y otra semana y la otra, durante 3 meses. Bueno, no es que estuviera ahí sin comer ni dormir hablando 3 meses, porque ahí dice en el versículo, ahí lo dice. No. Tienes que entender el espíritu de la palabra. Y dice el texto en el versículo 9, que algunos de los que estaban ahí en la sinagoga, o sea, de los judíos, se endurecieron, dice, y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Maldecían al camino, o sea, maldecían el evangelio, maldecían al Señor, maldecían a los siervos que predican al Señor, maldecían el camino. Ahí está el camino con mayúscula, dando el Espíritu a entender de qué se trata. ¿En dónde sucedió eso? En la sinagoga. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Ahí lo dice. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos
o sea, a los que creían en él, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ahí tenemos la palabra escuela en la escritura. Había un maestro en Éfeso que se llamaba Tirano y allí estuvo Pablo enseñando en esa escuela. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Todos la oyeron. Ahora, ¿cuántos creerían? Pues no todos, obviamente. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Esa es la otra, ¿no? Tiene que ir acompañado no solamente el círculo de oración, hacer escuela y hacer milagros. Porque si no se hacen milagros, pues sería, el milagro es que haya personas que se congreguen. Ese es un milagro. Bueno, porque si no hay milagros, pues no hay ese magnetismo básico para la incredulidad original, del punto de partida del que nosotros empezamos nuestro viaje, nuestra peregrinación. Partimos de las tinieblas y vamos hacia la luz. Partimos de la ignorancia, vamos hacia el conocimiento. Partimos del desamor, de los rencores, de las envidias, de los resentimientos y vamos hacia el perdón y hacia el amor. Claro, entonces de eso se trata, es una peregrinación. Entonces, para poder arrancar de ahí, vamos de la incredulidad a la fe y a la absoluta convicción, al saber. No creeremos en Dios, sino sabemos de su existencia, sabemos de su presencia, sabemos de su plan. Muy bien, estoy citando lo que hablamos de Carl Jung el pasado sábado. Y entonces, ahí tenemos el ejemplo de la escuela. Es el concepto griego de escuela, la palabra escuela del latín schola, es en griego original como se escribió aquí el libro de Hechos, skolé. De acuerdo a las enseñanzas de Aristóteles, pues la vida del hombre tenía 3 áreas o 3 partes para uno organizarse. Entonces uno tenía que trabajar, ascolía, tenía que descansar, anapausis, trabajar, descansar. Pero hay un tercer elemento aristotélico que es un tiempo libre, un tiempo de refrigerio, un tiempo como de ocio que se llama escuela, skolé. Es el tiempo en el que las personas ya no es que tienen que ir a trabajar para poder vivir y después tienen que descansar pues para poder vivir, porque si solo trabajan pues se mueren. Entonces tienen que vivir y descansar para poder vivir. Pero vivir es más que trabajar y descansar. Es el tercer elemento, es la escuela, dice Aristóteles, que es para cultivar el alma, para desarrollar y cultivar el espíritu. Entonces había escuelas de retórica, había escuelas de teatro, había escuelas de filosofía, había escuelas de los distintos artes y ciencias para cultivar el espíritu. Y la gente trabajaba, descansaba, y los que tenían la posibilidad de ir ante un maestro, Pablo, por ejemplo, estuvo educado, formado a los pies de un maestro que fue Gamaliel, un intérprete de la ley, un doctor de la ley o de la Torá. Entonces, este es, por lo menos así lo presentó dentro de sus credenciales.
Esas son las razones de la escuela: orientar, ejercitar, estimular, corregir. ¿Qué métodos se utilizan? Diferentes métodos, audiovisuales, lúdicos, diferentes formas de traer la instrucción o la enseñanza. Pero lo que quiero mostrarles aquí en el libro de Éfeso es que Pablo intentó traer el mensaje, traer la revelación, traer la luz sobre el camino en Éfeso. Y pues como él era judío, pues a la sinagoga para presentar la historia de un Mesías también judío, y entonces en la sinagoga. No. En la religión no se puede trabajar bien esto. Estuvo 3 mesecitos y le tocó muy duro, le tocó hablar con denuedo, discutir, y lo que logró fue que algunos se endurecieran y maldijeran el camino delante de la multitud. Entonces, pues le tocó a Pablo salir de ahí y poder más bien hablar tranquilamente 2 años, ya no 3 meses, o sea, 8 veces más en una escuela que le abrió las puertas, ¿sí? Entonces había un maestro. ¿Qué enseñaba este maestro tirano? No sabemos. Quizás alguna filosofía, quizás homilética, quizás retórica, quizás no sabemos qué, pero el concepto es skole, cultivar el espíritu. Entonces, pues si a algunos amigos les parece escuelero o les pareció escuelero, pues yo lo recibo como un elogio, porque pues nos están colocando en la línea de un gigante del pensamiento que es Aristóteles, y también un gigante del Nuevo Testamento que es el apóstol Pablo, que se metió ahí en la escuela para poder desarrollar la palabra que termina trayendo la iglesia de Éfeso, que es una de las 7 iglesias, la primera de las 7 en que tienes en Apocalipsis. Y ya casi lo relaciono con Abraham. Ya voy para allá. Voy a relacionarlo. Abraham tenía un siervo que todos ustedes conocen, que es Eliezer de Damasco. Y entonces vamos a Génesis capítulo 24, y ahí vamos a ver el relato. Aquí está la Biblia de papel, la tenía abierta lejos de Génesis 24, pero ya llegamos. 22-24. Abraham busca esposa para Isaac. Vamos a adelantarnos un poquito al versículo, por ejemplo, 42. Están relatando Eliezer a la familia de Rebeca. ¿Quién es él? Yo soy criado de Abraham, etcétera, etcétera. Entonces dice: llegué pues hoy a la fuente y dije: Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando. Entonces viene todo lo demás. Eliezer está invocando un Dios ajeno, como cuando alguien dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero es un Dios ajeno porque no está sujeto a ese Dios y no conoce a ese Dios, y de pronto tampoco obedece al Señor Jesucristo. Está invocando un Dios ajeno. Eliezer está diciendo: Señor Jehová, Dios de mi señor Abraham, eso sí, pero no de él. Está invocando un Dios ajeno, pero tiene respuesta. Ese Dios le responde porque Eliezer está sujeto a Abraham, al que cree en ese Dios. Entonces, Eliezer se le sujeta a Abraham, Abraham se le sujeta a Jehová, y si Eliezer se invoca a Jehová, Jehová le responde. Eso es lo que estamos viendo ahí. ¿Qué tiene que ver eso con el apóstol Pablo y Éfeso?
Bueno, todo, solo ten paciencia, devolvámonos allá, a Hechos 19. Entonces, dice que Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, les llevaban los paños o pañuelos, delantales de su cuerpo, o sea, lo que estuviera impregnado de él, del apóstol, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Entonces, había liberaciones, había sanidades, solo con llevar el pañuelo con el que el apóstol se secaba el sudor, sin oraciones, sin imposición de manos, y en el nombre de Jesús, en la sangre de Cristo tiene poder. No, nada, sin nada. Llevaban el pañuelo, miren, el delantal, miren, esto usó Pablo. Seguramente delantales de trabajo, por lo que él hacía tiendas y tenía que hacer trabajos de corte, de telas, de cueros, de talabartería, de costura. Entonces, esas prendas de trabajo se las llevaban a los enfermos y se sanaban. Y entonces viene un relato que dice: algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, 1 contra 7. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Se les botó encima el hombre endemoniado y los sacudió, los zarandeó. Huyeron desnudos y heridos, o sea, les rasgó sus ropas, los aporreó. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un maravilloso parangón, porque si Eliezer invoca a un Dios ajeno, pero tiene respuesta positiva de ese Dios, por cuanto está sujeto a aquel que cree en ese Dios, pues, mi querido amigo, mi querido hermano, yo, por ejemplo, estoy sujeto a ese Dios. Tú te puedes prender de esa fe. Si no tienes esa fe, pues si caminas en sujeción, ya estás prendido, remolcado, como Eliezer Damaseno, y Dios responderá a tus oraciones. Pero si ni lo uno ni lo otro, pues ahí sí ni modo. Mira, los exorcistas ambulantes estaban descoyuntados, separados, desvinculados de la comunión con el cuerpo y sin sujeción al apóstol a quien están mencionando ahí. Dicen, en el nombre de Jesús el que predica Pablo. Pero ellos no están sujetos a Pablo. Ellos no están teniendo a Pablo como una autoridad espiritual. ¿Sí? Entonces, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Citan a Jesús y a Pablo, pero pues Jesús no tiene ni idea de quiénes son ellos. O sea, vosotros quién sois. Ay, Señor, en tu nombre echamos fuera, no os conozco. Eso es lo que va a decir. Y el que predica Pablo, ellos no estaban ni en comunión
con la obra que había allí en Éfeso, con los hermanos, con esos hijos espirituales que ya Pablo estaba levantando, tanto los 12 iniciales como los que pudieron haber salido de la sinagoga y los que se formaron en la escuela, allá, los escueleros. Sí, no, ellos estaban aparte, ellos dijeron, no, allá no, porque esos son escueleros, nosotros aquí aparte, somos exorcistas ambulantes, eso quiere decir ambulante, migratorio, como el filisteo. No, nosotros nos hemos sembrado, estamos arraigados y cimentados en la fe que es en Cristo Jesús. No somos ambulantes como los hijos del tal Esceva. Entonces, ahora pues hay una dinámica mientras se llega a la condición de hijo, porque a todos los que los recibieron y a los que creen en su nombre se les dio la potestad de llegar a ser hijos. Pero mientras se llega a hijo, pues podemos caminar como Eliezer en condición de siervo. Pero si estamos sujetos a la autoridad espiritual, el Dios que aún nos parece desconocido o lejano, pues se hará cercano y responderá a tus oraciones. Esta es la manera como estamos creando un puente entre Hechos capítulo 19, el relato del apóstol Pablo en Éfeso, y Génesis 24, Eliezer cumpliendo la gran comisión que le ha puesto bajo juramento su señor Abraham. Entonces, miren ustedes que es un entretejido. Todo el tiempo la escritura tiene sus filamentos por debajo, subterráneos. Y bueno, fue pues, a raíz de la pregunta que nos hacía nuestro amigo Edgar Lancheros, de ese comentario. Algunas personas dirán, ay, tan groseros, tan ofensivos. No. Yo quedo pues altamente agradecido por la dignidad pues que nos están dando, pues, porque sí hice también un parangón esta mañana y ustedes lo recuerdan. Con esto termino ya para dejarles ese material de reflexión a mis compañeros panelistas de mañana, pero sí hice una reflexión sobre el parangón que habría en una escuela donde puede haber debate, donde hay ejercicio, donde se corrige, donde se enseña, donde se orienta, donde se ejercita, donde se estimula las distintas funciones de una escuela, como la dice un maestro, el sociólogo francés Pierre Bourdieu. Son esas cosas las que estamos ejercitando diariamente. Entonces citamos maestros de la actualidad o de la modernidad o de la filosofía clásica griega. Igual, o sea, lo que sí no nos acompaña es la ignorancia. Nos acompaña pues a veces pues otras clases de cosas, pero el desconocimiento, claro, lo que no sabemos no lo sabemos, pero lo que sabemos, pues de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, y eso sí lo enseñamos, claro que sí. Ahora, que desconocemos cantidades de cosas, yo personalmente miríadas de cosas, por supuesto, claro, el campo de mi ignorancia es muy grande, pero de lo que estamos hablando pues tiene un fundamento, no estamos improvisando ni inventando, sino al menos eso nos da la solvencia moral, porque lo estamos haciendo de limpio corazón, con integridad. La solvencia
en cuanto al conocimiento, pues porque sabemos que pues, no podemos, como lo dijimos al comienzo, agradar a todos, porque siempre habrá oposición necesariamente. Pero sí, si no tuviera frutos el árbol, pues no le caerían piedras. Le llueve piedras a un árbol que esté cargado de fruto, para que ahí están los niños y los muchachos tirándole pedradas para que caigan las frutas. Pues mis amigos, ya, no les canso más. Hemos colocado otra piedrita para reflexión, para mañana trabajar, y a partir de ahí puede hacerse pues todo un prisma que descompone en muchos haces de luz, y mañana trabajaremos eso. Sin más, no me resta sino despedirme deseándoles una feliz noche, repongan energía, descansen y mañana nos reencontraremos. Fuerte abrazo. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer.